Hola chicos, ¿cómo vamos? Mira, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el cerebro. El cerebro es genial. El cerebro pesa aproximadamente el 2% del peso corporal total. Pesa muy poco, ¿no? Sin embargo, necesita entre el 15 al 20% del gasto cardíaco total. ¿Por qué necesita tanto gasto cardíaco? Es muy sencillo. Necesita llevar mucha sangre que transporte oxígeno y nutrientes para que pueda ejercer las funciones que normalmente realiza el cerebro. Lo que quiero conversarte en este momento es sobre la autorregulación cerebral. Para tal motivo, necesito que conozcas dos conceptos básicos. Primero, flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral no va a ser más que la cantidad de volumen de sangre que llega al cerebro. Esto se mide en ml por cada 100 gramos de parénquima cerebral por minuto. El valor promedio es de 50 ml por cada 100 gramos de tejido o parénquima cerebral por minuto. El otro concepto es la presión de perfusión cerebral. Como su nombre lo indica, es la presión que necesita, como el empujón que necesita para que ese flujo sanguíneo llegue al cerebro. Y esta presión de perfusión cerebral, el valor normal es entre 50 a 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión de perfusión cerebral tiene un margen de seguridad que oscila entre 50 a 150 milímetros de mercurio, que es justamente lo que estoy sombreando en este momento. Pero la presión de perfusión cerebral depende de variables, dos variables, que son la tensión arterial media y la PIC. Cuando una de estas dos variables se altera, se va a ver alterada la presión de perfusión cerebral. Ejemplo, cuando se altera una de estas, como les manifestaba, ejerce un efecto dominó, altera la presión de perfusión cerebral y esto a su vez va a dar como consecuencia que se altere el flujo sanguíneo cerebral. En estas circunstancias, disminuye la presión de perfusión cerebral y también va a dar como consecuencia disminución del flujo sanguíneo cerebral. Aumenta la presión de perfusión cerebral y esto da como consecuencia un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Eso sucede normalmente. Ahora, ¿cómo es este mecanismo de autorregulación? El cuerpo es muy sabio y trata de defenderse y detecta ciertas anomalías que se pueden suscitar por X circunstancia. Ejemplo, cuando disminuye la presión de perfusión cerebral, al disminuir esta presión de perfusión cerebral, también trae consigo una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Empieza a caer. ¿Y qué pasa cuando disminuye este flujo sanguíneo cerebral? Quiere decir que poca sangre llega al cerebro y por tal razón el cerebro se ve expuesto a que se produzca una isquemia en su parénquima. Ahora, vamos al otro lado. Cuando aumenta la presión de perfusión cerebral, lo que va a provocar es un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Empieza a aumentar. ¿Y esto que va a dar como consecuencia? Algo que se conoce como hiperemia. Y la hiperemia, a su vez, condiciona a que exista la presencia de edema cerebral. Y esto, a su vez, también retribuye a que exista un aumento de la presión intracraneana. Eso se suscita normalmente. Pero como les decía previamente, el cuerpo es muy sabio y trata de autorregularse o trata de compensar todo esto que está mal y llevarlo a un equilibrio. Por ejemplo, cuando el cuerpo detecta que hay una disminución de la presión de perfusión cerebral con la caída del flujo sanguíneo cerebral que conversábamos previamente, lo que va a ocasionar en estas circunstancias es o va a provocar una vasodilatación de los vasos, valga la redundancia, del cerebro. ¿Por qué? Porque el cuerpo detectó que hay poco flujo sanguíneo hacia el cerebro y por eso aumenta la luz del vaso para que haya mayor flujo hacia el cerebro. Del otro lado, cuando existe un aumento del flujo sanguíneo cerebral, mucha sangre en el cerebro, el cuerpo lo que hace es, o lo que provoca es una vasoconstricción. La luz del vaso se cierra, provocando una disminución del flujo sanguíneo cerebral y con esto pues disminuye la probabilidad de que exista hiperemia, de que exista edema cerebral y de que exista un aumento de la presión intracraneana. Entonces disminuye todo esto de acá. Eso es lo que hace el mecanismo de autorregulación cerebral. Un ejemplo, si tenemos o nos viene un paciente con una con un evento cerebrovascular isquémico y este paciente tiene una presión arterial media baja, por ende va a tener una presión de perfusión cerebral baja y por ende también va a tener una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Lo correcto a hacer, ¿qué es? Debemos aumentar esa presión arterial media. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión arterial media lo que voy a estar provocando es aumento de la presión de perfusión cerebral y esto va a dar como consecuencia que más sangre llegue al cerebro. Y esto es beneficioso para el paciente. ¿Por qué? Porque llega con un evento isquémico, tiene una disminución del flujo sanguíneo cerebral.
Si este mismo paciente llegara con una presión arterial media de 100 a 120, ojo, deja nomás ahí la presión arterial, no la toques. ¿Por qué? Porque se está autorregulando su cerebro y trata de hacer una compensación, porque está aumentando la presión de perfusión cerebral, tratando de llevar más sangre a la zona afectada de la isquemia cerebral, y por esta razón no debemos de topar esa presión arterial media. Recuerda, la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y de la PIC. Por tal razón, si manipulo la presión arterial media a conveniencia de mi paciente, voy a tratar de aumentar el flujo sanguíneo cerebral o disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Eso era lo que te quería conversar en esta oportunidad. Nos veremos en próximos videos. Chao.